Buenos días chicos, espero que sigáis todos bien. Vamos a ver la clase número 8. En esta clase lo que vamos a trabajar va a ser otro teorema que es muy importante dentro de la probabilidad, que es el teorema de Bayes. Os dije que en la clase del viernes no os mandaba ninguna tarea porque, como vais a ver, en la fórmula que nos queda en el teorema de Bayes vamos a tener que aplicar también el teorema de la probabilidad total. Vamos a ver cuál es el enunciado de este teorema. Nos dice que tenemos n sucesos, a sub 1, a sub 2, a sub n, que son incompatibles dos a dos, es decir, que si los cogemos de dos en dos la intersección es vacía, no tienen nada en común, y tal es que la unión de todos ellos nos da el espacio muestral. Esto es lo que llamamos partición del espacio muestral. Si os dais cuenta, las condiciones iniciales son las mismas que las del teorema de la probabilidad total. Bueno, pues este teorema nos afirma que para cualquier suceso S, la probabilidad que ocurra A sub I, sabiendo que ha ocurrido S, que es lo que se llama probabilidad a posteriori, se calcula de la siguiente forma: la probabilidad de A sub I por la probabilidad de S condicionado con A sub I dividido por la probabilidad de S. ¿Vale? Es una fórmula que con letras puede que resulte difícil de aplicar, porque si os cambian las letras os hacéis un lío. Entonces, por ello os recomiendo que lo aprendáis con la siguiente frase: probabilidad del suceso que está arriba por la misma probabilidad que os han dado pero dada la vuelta, S condicionado con AI, dividido entre la probabilidad del que condiciona. Repito, probabilidad del que está arriba por la probabilidad dada la vuelta dividida entre la probabilidad del que condiciona. Si os dais cuenta, la probabilidad dada la vuelta, la de que ocurra S sabiendo que ha ocurrido A sub I, esa probabilidad, como vemos en el diagrama de árbol, sí que la conocemos, pero la de A sub I condicionado con S no, y por eso aplicamos este teorema para calcularla. Lo que os decía, que si aplicamos el teorema a la probabilidad total en este denominador de aquí, la fórmula de Bayes la podemos escribir como sigue: probabilidad de que ocurra A sub I sabiendo que ha ocurrido. Esa es la probabilidad del de arriba por la probabilidad dada la vuelta, y en el denominador aplicamos el teorema de la probabilidad total, que si recordáis de la clase del viernes será la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de que ocurra S sabiendo que ha ocurrido A sub 1 más, puntos suspensivos, la probabilidad de que ocurra A sub n por la probabilidad de que ocurra S, sabiendo que ha ocurrido A sub n. Así que nada, en el teorema de Bayes aplicamos en el denominador el teorema de la probabilidad total. Vamos a aplicar este teorema a dos ejemplos, dos de ellos de la clase del viernes y uno de un problema de BAU que he buscado. Entonces, el primer ejemplo que os voy a hacer va a ser relativo al ejemplo 1 que vimos en la clase número 7, que os recuerdo cuál era el enunciado. Nos decía que si lanzábamos un dado, que salía un 1 o un 2, extraemos una bola de la urna 1, y aquí tenéis la composición, 10 bolas distribuidas de la siguiente manera, y que si salía el 3, 4, 5, 6, extraíamos una bola de la urna 2, que tenía 10 bolas también distribuidas de esta otra forma. Habíamos hecho un diagrama de árbol, que ya lo teníamos del otro día, y vamos a ver qué es lo que nos piden nuevo en este ejemplo. Ahora nos piden que, si sabemos que finalmente se ha extraído una bola negra, ¿cuál es la probabilidad de que se haya extraído de la urna 2? Así que cuando hay algo que sabemos, que es que se ha obtenido una bola negra, va a ser una probabilidad condicionada. Que alguien me preguntaba el otro día que cómo distinguía una intersección de una probabilidad condicionada. Cuando sabéis algo que ha ocurrido, es una probabilidad condicionada y eso va en el denominador, lo que ha ocurrido, en este caso que la bola sea negra, y nos piden cuál es la probabilidad de que se haya extraído de la urna 2. Si os dais cuenta, esta probabilidad no la conocemos. Al revés, sí, la probabilidad de que fuera negra, sabiendo que la hemos extraído de la urna 2, sí que la conocíamos. Probabilidad de que sea negra, sabiendo que se ha extraído de la urna 2, que era 2 décimos, ¿vale? O sea que van a ser probabilidades las que os van a pedir que no las tenéis en el diagrama de árbol, y que, bueno, usando el teorema de Bayes vais a poder llegar al resultado. Así que si aplicamos el teorema de Bayes con esa frase que os recomiendo que os aprendáis, es la probabilidad del que está arriba por la probabilidad dada la vuelta entre la probabilidad del que condiciona. Y ahora vamos sustituyendo cada una de las probabilidades por su valor. La probabilidad de que se haya extraído de la urna 2, que era 4/6, por la probabilidad de que sea negra, sabiendo que se ha extraído de la urna 2, probabilidad de negra, sabiendo que se ha extraído de la urna 2, que es 2 décimos, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí. Y en el denominador, la probabilidad de que sea negra. Hacíamos que en el denominador tenemos que aplicar el teorema de la probabilidad total. Entonces lo he aplicado aquí detrás y luego ya sustituimos. Entonces la probabilidad de que sea negra por el teorema de la probabilidad total, decíamos que lo que teníamos que hacer era recorrer las diferentes ramas del árbol que no llevaran hasta negra, multiplicar sus probabilidades. Así que nada, las ramas del árbol que no llevan hasta negra serían esta y esta, es decir, 2/6 por 1 décimo, ¿vale? Que es el primer sumando que os he puesto, más, y hay otra forma de llegar a que la bola sea negra, que sería con esta rama y esta, multiplicando sus probabilidades, 4/6 por 2 décimos. De manera que si operáis, pues nada, os quedaría 2/60 más 8/60
60avos, si sumáis 10 60avos, dividiendo numerador y denominador entre 10 da un sexto. Así que nada, os vais al denominador anterior y colocáis que la probabilidad de que sea negra la habéis calculado usando el teorema de la probabilidad total y es un sexto. Así que queda 8 partido de 60 en el numerador, en el denominador un sexto, lo introducís en la calculadora y os va a dar como valor 4/5 y si queréis lo pasáis a notación decimal que sería 0,8. Así que si vais a aplicar la fórmula y en el denominador necesitaréis aplicar el teorema de la probabilidad total. Vamos a coger como segundo ejemplo, pues nada, el ejemplo número 2 de la clase del otro día, el que hablaba de los alumnos, no sé si recordáis. Os busco el enunciado para que resulte todo un poco más sencillo. ¿Qué es esto? Lo leemos por si alguien no se acuerda. En un centro escolar hay 3 grupos de segundo de bachillerato. En el grupo A hay 24 alumnos y han suspendido el 20%. En el grupo B hay 40 alumnos y han suspendido el 20% también. Y en el grupo C hay 30 alumnos y han suspendido el 30%. Haya la probabilidad de que un alumno elegido al azar haya aprobado. Eso es lo que habíamos calculado el otro día. Así que si recordáis estará el diagrama de árbol o pertenece al grupo A, B y C con sus correspondientes probabilidades. Llamamos S a suspender, contrario de S aprobar y las probabilidades de aprobar o suspender según al grupo al que pertenezcan. Pues ahora nos añaden una pregunta nueva. Nos dice, si se elige al azar un alumno que ha aprobado, así que hay algo que sabemos, que el alumno ha aprobado, es decir, que no ha suspendido, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al grupo C? Así que probabilidad de que pertenezca al grupo C sabiendo que el alumno ha aprobado. Por el teorema de Bayes sería la probabilidad del que está arriba por la probabilidad que teníais pero dada la vuelta entre la probabilidad del que condiciona. Así que el resultado os daría probabilidad de que pertenezca al grupo C, miráis el diagrama de árbol, 30 partido 94, por la probabilidad de que haya aprobado sabiendo que es del grupo C y la probabilidad de que haya aprobado sabiendo que es del grupo C, que queda 70 partido por 100, por la probabilidad de que el alumno haya aprobado. Y la probabilidad de que el alumno haya aprobado la teníais calculada en la clase del viernes. La probabilidad de que el alumno hubiera aprobado era 361 entre 470, que este es el 361 entre 470. Multiplicáis en el numerador, luego dividís, lo introducís todo en la calculadora y queda 105 partido de 361 en notación decimal 0,2909. Cuando pongáis 3 o 4 cifras decimales redondeando es suficiente. ¿Vale? Entonces el ejemplo 1 se correspondía con el 1 de la clase del viernes, el 2 con la clase 2 que vimos el viernes. Y este tercer problema que os voy a poner ahora sí que es nuevo y es un problema de BAU. Vamos a leer el enunciado. Nos dice una ferretería tiene en su almacén bombillas de bajo consumo. Tiene 500 bombillas de 20 vatios, 300 de 15 vatios y 200 de 12 vatios. Los controles de calidad realizados por la empresa que fabrica las bombillas han permitido determinar las probabilidades de fallo de cada tipo de producto durante la primera hora de encendido, siendo de 0,03 para las bombillas de 20 vatios, de 0,02 para las de 15 vatios y de 0,01 para las bombillas de 12 vatios. Y nos van a hacer varias preguntas. En primer lugar, nos dice que se elige al azar una bombilla del almacén, que cuál es la probabilidad de que se produzca un fallo durante la primera hora de encendido. Venga, pues vamos a ver cómo hacemos el diagrama de árbol. Decir que las bombillas pueden ser de 3 tipos, o de 20 vatios, o de 15 vatios, o de 12 vatios. ¿Cómo calculo la probabilidad de que sea de cada uno de esos tipos? Pues en total tenemos 1000 bombillas, porque nos decían que había 500 de un tipo, 300 de otro y 200 de otro. Así que en total hay 1000 bombillas. Aplicamos la regla de Laplace para calcular la probabilidad de que sea de 20 vatios, de 15 o de 12. Casos favorables entre casos posibles, casos favorables entre casos posibles, casos favorables entre casos posibles, llegamos a la probabilidad de que sea de 20 vatios, de 15 o de 12, como veis las probabilidades suman 1 y llamamos F al suceso, bueno, pues que la bombilla falla. Entonces, nada, hemos puesto en el diagrama de árbol que la bombilla puede ser o de 20 vatios o de 15 o de 12, con las probabilidades que acabamos de calcular utilizando la regla de Laplace, y luego cada una de las bombillas, independientemente de los vatios que tenga, puede haber fallado o no ha fallado, falla o no falla, falla o no falla, ¿vale? Y estas probabilidades, si os dais cuenta, os las dan en el enunciado.
complicado porque nos dice que durante la primera hora de encendido es de 0,03 la probabilidad de que falle para las de 20 vatios, así que 0,03 la probabilidad de que falle sabiendo que es de 20 vatios. Nos dice que la probabilidad es de 0,02 para las de 15 vatios, 0,02 para las de 15 vatios y de 0,01 para las de 12 vatios, 0,01 para las de 12 vatios. Entonces nos están pidiendo que nos calculemos cuál es la probabilidad de que falle, que es lo que hemos llamado F. Así que por el teorema de la probabilidad total, ese es el que tenemos que aplicar porque no es una probabilidad condicionada, por eso el teorema de la probabilidad total, recorremos las diferentes ramas del árbol que nos permiten llegar a fallo, que serían estas tres que os he marcado aquí en color rojo. Multiplicamos las probabilidades dentro de las ramas y las sumamos, entonces os va a quedar 0,5 por 0,03 más 0,3 por 0,02 más 0,2 por 0,01. Operáis con todo ello y llegáis entonces a cuál es la probabilidad de que una bombilla escogida al azar haya fallado. Haciendo las operaciones os da 0,023. Como veis, la probabilidad de que falle una bombilla escogida al azar es bastante baja. Y ahora tenemos un apartado B en el que vamos a tener que aplicar el teorema de Bayes, ¿vale? Es muy común que en un ejercicio de BAU, un problema de BAU, os encontréis una situación de un problema, tenéis dos apartados, en uno tenéis que aplicar el teorema de la probabilidad total y en otros tenéis que aplicar el teorema de Bayes. Nos dice que si se mete al control de calidad una bombilla del almacén elegida al azar y falla con su primera hora de encendido, es decir, que sabemos algo, que es que ha fallado, eso nos indica que es una probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una bombilla de 20 vatios? Pues nada, escribimos la probabilidad condicionada, que sabemos que ha fallado, luego en el denominador la F de que ha fallado y en el numerador pues nada, de que sea de 20 vatios, que es la probabilidad que nos piden. Por el teorema de Bayes, ¿vale? Sí que os recomiendo cuando uséis teorema de la probabilidad total o de Bayes, no sé, regla de Laplace, alguno de los teoremas axioma que lo mencionéis, así la persona que os corrige os va a puntuar más seguro. Entonces esto sería la probabilidad del que está arriba por la probabilidad dada la vuelta entre la probabilidad del que condiciona. La probabilidad de que sea de 20 vatios, pues nada, si miráis es 0,5 por la probabilidad de que haya fallado sabiendo que es de 20 vatios, la probabilidad de que haya fallado la bombilla sabiendo que es de 20 vatios, que es 0,03, entre la probabilidad de que haya fallado, y esta justamente es la probabilidad que os habéis calculado en el apartado A, por eso os he puesto que por el apartado A sabemos que es 0,023, hacéis la multiplicación, a continuación la división y os queda como resultado 0,652. Entonces, si no es una probabilidad condicionada, será teorema de la probabilidad total, y si es condicionada, pues nada, tendréis que usar el teorema de Bayes, y en el teorema de Bayes, en ese denominador de la fórmula, es necesario el teorema de la probabilidad total. Así que nada, os voy a mandar que hagáis dos problemas de BAU, que es lo que constituye en la tarea número 8, y que os pediré que me la entreguéis antes del martes a las 2 de la tarde. Cualquier duda, pues nada, no dudéis en escribirme. Muchas gracias por vuestra atención.